El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El testimonio de esperanza que nos da hoy San Pablo nos llena de profunda alegría y también nos contagia en esa misma esperanza al ponerse él mismo dentro de todos los que estaban en el error, la obstinación, el pecado más terrible y espantoso. Cómo fue alcanzado por la misericordia de Dios y cómo la misericordia de Dios fue lo único que pudo darle la luz que San Pablo necesitaba. Los mismos hechos de los apóstoles, cuando el Señor le habla a Ananías y le dice que va a venir un hombre ante él llamado Saulo, Ananías se llena de susto y el miedo lo invade y le dice: Señor, ese hombre nos ha hecho muchísimo daño. Ese hombre ha perseguido la iglesia y se ha obstinado en hacerle daño a los cristianos y en perseguirlos, y prácticamente le rehusó y le dijo: yo no quiero tener nada que ver con ese hombre. Y el Señor le dice a Ananías: no tengas miedo. Este lo he escogido como un instrumento de mi misericordia y yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Cuando vemos a un mundo tan obstinado y dentro de la iglesia a personas tan ciegas, tan sumergidas en la oscuridad, en el error, el demonio viene a tentarnos diciéndonos que es imposible que se conviertan o que vean la luz, cuando dentro de nuestras mismas familias o un esposo o una esposa obstinados en el error y en la oscuridad, viene Satanás y el mundo a tentarnos, a decirnos que es imposible su cambio, que es imposible su conversión. Cuando estamos dentro de la iglesia y vemos a sacerdotes sumergidos en la oscuridad, en el pecado, en la doblez inmoral, o a mismos obispos también en el error y enseñando doctrinas extrañas, cuando vemos dentro de la iglesia a muchos fieles que van dentro de ese error y el caos, viene el demonio y el mundo a decirnos que eso es imposible. Y hay muchos cristianos llenos de miedo, de espanto. Cuando muchos hoy por seguir al Señor están rodeados de todo tipo de tribulaciones y de pruebas, Satanás no pierde el tiempo para venir a decirles que es imposible llegar al cielo así y alcanzar la salvación y la santidad en un ambiente así. Cuando hay cristianos que llenos de cobardía han preferido dejarse persuadir por quienes están en el error porque les da miedo quedarse solos. Vemos hoy este testimonio tan hermoso de San Pablo en esta carta que le escribe a Tito,
diciéndole que se someta a las autoridades de esta tierra y que sea manso y que esté tranquilo y que sea bondadoso y que a quienes estén obstinados en el error no se ponga a discutir con ellos, ni vaya y se siente a tomar café con ellos. Lo que peor que nos puede pasar en estos momentos es ir ante la gente que ya está en el error a tratar de convencerlos. Cuando ya claramente ellos han mostrado su postura, no pierdas el tiempo con ellos. Que esa no es la manera de ganarlos. La primera carta de San Juan en el capítulo 4, o creo que la segunda, tal vez, más bien, segunda de San Juan, versículo 4, versículos antes, San Juan dice, con ellos ni siquiera se pongan a caminar juntos porque se hacen solidarios de su error. Los cristianos tenemos otra manera de ayudar a quien está en el error y en la mentira, y mucho más eficaz. Y es esto que San Pablo está enseñando en la carta a Timoteo. Lo primero es el testimonio. San Francisco le tocó comprenderlo con sufrimiento, con lágrimas y hasta con sangre en sus lágrimas. Cuando vio que su comunidad, lo que él nunca pensó, Dios había creado una comunidad, un carisma para el consuelo de la iglesia, y sus frailes terminaron invadidos de errores en vida del santo. Y fue apenas natural que en su humanidad él hubiera entrado en una crisis tan alta, además por la misión que Dios le había encomendado, por la esperanza del cielo en él, por la confianza que Dios había tenido al manifestarle el dolor de su corazón por lo que estaba viviendo la iglesia y lo que esperaba de él. Reconstruye mi iglesia, que como ves está en ruinas. Sacerdotes camino a la perdición, obispos, religiosos, religiosas en época de San Francisco, bautizados por montones. Era un momento de oscuridad muy alto. Y enseguida lo que se convierte en una esperanza para él, que comienzan a llegar muchos, y eran miles de frailes en vida del santo. Y ve cómo se fueron dejando invadir por la vanidad intelectual de la teología. Ya les interesaba era eso, estudiar a los frailes, volverse grandes peritos en teología. Y al santo eso lo puso a sufrir en una angustia que se sintió morir, porque el demonio lo estaba tentando con la desesperanza. Satanás lo comenzó a persuadir, intentando hacerle creer que iba a ser imposible lograr ese propósito de restaurar la iglesia del Señor. Porque en su propia casa, en su propia familia religiosa, en sus propios hijos, en sus propios formandos, discípulos, estaba viendo la invasión del error. Y es así donde tienen la manifestación del Señor y le dice, cuando lo ve tan sumido en el sufrimiento, en la angustia, en la desesperanza, le dice, tú no eres un verdadero pobre. Porque si en esos momentos hubiera sido verdaderamente pobre, no hubiera estado así, como se puso. No comía, no dormía. Hasta llegó a pensar, Eloy Leclerc dice, hablando de esta crisis que tuvo él, que lo de él no era la vida religiosa, sino la vida matrimonial. Esto para que nos imaginemos la magnitud de prueba que él estaba viviendo. ¿Y cómo lo sacó el Señor de la crisis? Tú no eres un verdadero pobre, porque esta obra no es tuya, es mía. Y tú estás relacionándote con ella como si dependiera de ti. Esto no depende de ti, Francisco. Esto depende de mí, solo de mí y nada más que de mí y ya. Todos somos tentados a eso.
a creer que la conversión de un esposo, de una esposa, de unos hijos, de unas hijas, que la conversión del padre Omar, algunos piensan eso, depende de ellos, que la conversión de los sacerdotes depende de nosotros, que la conversión de un gobernante depende de nosotros. Algunos piensan que el cambio de Colombia depende de ellos, y algunos con ínfulas mesiánicas en la política creen que ellos son los salvadores de Colombia, de los países, o que un político por buenas propuestas que tenga va a ser el Salvador. Hay gente así, pobres, porque cómo los tienta el diablo engañándolos. Si la libertad de un país tan hermoso como el nuestro, con el orgullo que tenemos de ser colombianos, dependiera de los hombres, ya nos moriríamos, porque definitivamente no, como dicen por ahí, no hay flores en el jardín, ¿sí? Y todas los poderes humanos nos dejan viendo un chispero siempre, ¿sí? Gracias a Dios, a su misericordia, a su Hijo que se entregó por nosotros, al Espíritu Santo que no se deja suplantar por nadie. Esto depende del cielo. Y somos tan collarejos y tan engreídos que le creemos al diablo que esto depende de nosotros. Ni siquiera nuestra salvación. Y a veces decimos con la boca eso, pero por dentro ni nos lo creemos. Me dice a veces la gente, porque vienen, la gente me llama a contarme problemas, y los que hoy están siguiendo, han optado por ser fieles al Señor, están siendo sacudidos, y a mí me da risa, me da una alegría, pero es un gozo, ¿sí? Padre, ¿y usted por qué se ríe? Usted es que no entiende. Claro, yo estoy entendiendo. Dios te ama mucho. No te puede haber regalado una perla más preciosa en estos momentos que la prueba. Dile que te la aumente. Está siendo demasiado generoso contigo. Ay, Padre, usted no sea... Claro, eso es un regalo. Miren, nosotros los hermanos, y no lo digo yo, todos, yo se los escucho a todos, de manera general, con nuestro hermano Jason y su enfermedad. Eso ha sido preciosísimo. El mejor regalo que yo he visto en los años de esta obra ha sido esa enfermedad del hermano. Y esta semana lo hablaba con él y decía, sí, Padre, todo para la gloria de Dios. Ha sido un regalo precioso, hermoso. Y nosotros le damos gracias a Dios por las pruebas. Cuando son un regalo de su misericordia, Pablo cayó. Algunos dicen que el caballo, bueno, los Hechos de los Apóstoles no dicen que el caballo, y es ilógico, pues porque un hombre tan observante no casi iba a montar en un caballo. Los judíos jamás se montaban en esos animales para no quedar impuros, sobre todo los más observantes. Aunque el arte del medioevo así... Pero bueno, eso no es lo importante. San Pablo cayó al piso y esa caída le dolió, lo hizo sufrir, tanto que se quedó 3 días ciego, no podía ver. El encontrarse con Cristo significó un momento de prueba muy alto para él, y de ahí fue pura cruz y sufrimiento, y esa era su mayor alegría. San Pablo experimentaba el infierno, literalmente, cuando no tenía pruebas y se asustaba. Imagínense qué fue su vida. Por eso a los Corintios dice, si alguno se da las ínfulas de ser apóstol, más yo. En persecuciones, en pruebas, y no le da miedo presumir de eso.
a quienes más lo están humillando y se burlan de él y lo maltratan, les destapa su corazón y dice, sí, es verdad que nosotros los apóstoles tenemos el último lugar. Somos los más maltratados, los más humillados, los más despreciados. Somos los últimos. Derribados, pero no derrotados todavía. Se burlan de nosotros porque dicen están esos pobres pordioseros que no tienen nada de éxito, van pobretones ahí, no tienen éxito económico en nada. Dice, pero enriquecemos a muchos. Y hay católicos que les da miedo que los demás se den cuenta que están pasando por pruebas. Es un orgullo. San Pablo, a los corintios, que eran los que más lo maltrataban, dice, ¿yo de qué voy a presumir? Yo sí voy a presumir y voy a sacar aquí pecho de lo débil que soy, de las pruebas que soporto continuamente, de los maltratos, de los rechazos, de las injurias, de las calumnias que me levantan, de los desprecios de los mismos míos, de los que me traicionan dentro de la comunidad, hablan mal de mí, piensan mal de mí, me censuran, me dicen que soy un loco, de los que me dicen que estoy en el error, que no estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy contradiciendo a Dios. De eso me glorío. Mientras que hay católicos que solo buscan los aplausos, la aceptación de todo el mundo, pobrecitos, y se desgastan en eso, para saber que los van a traicionar, para saber que los van a decepcionar, porque así como esos lo hacen con Cristo, lo van a hacer contigo también, igualito. Si son capaces de hacerlo con Cristo, si son capaces de hacerlo con Dios, que es la misma bondad y el mismo amor, que no harán contigo, que tienes tantas imperfecciones y errores. Lo peor que a mí me puede pasar como sacerdote es poner mi esperanza en los hombres. Eso sí es lo más espantoso. Yo siempre me pongo a mirar y digo, si este es capaz de hacerlo con Dios, y no se le da nada ofender a Dios y jugarse la doble a Dios y llevar una vida doble, si ésta es capaz de hacer esto con Dios, ¿qué no va a hacer conmigo? Y yo por dentro voy escuchando al Espíritu Santo que me dice, omitar, por ahí distante. Por eso es tan difícil encontrar amigos. Dice el libro del Eclesiástico que encontrar uno entre miles, eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Porque hay gente que se han vuelto más esclavos del miedo y le obedecen, como al amo de sus vidas. Y prefieren obedecerle al miedo que a la voluntad de Dios. Esos ya tendrán su recompensa, ¿sí? Al pobre de Pedro, miren lo que le pasó. Señor, yo decía de boca decía, yo voy a dar mi vida por ti, lo que sea por ti. Eso es como en la iglesia, ¿sí? Hay que darlo todo por el Señor, por las almas, amar a Dios y a las almas. Y les llega la prueba y están buscando cómo esconderse. Y entonces llegan supuestos amigos que le dicen, ¿y tú qué piensas de lo del mal menor? ¿Tú qué piensas? No, yo, pues como le dijera, yo estoy esperando que el Señor nos ilumine, y el miedo se los traga así. Y ven al hermano en el error y dicen, no, yo aquí no me meto en problemas, mejor para que ese que se pierda. Qué espanto personas así. Pero aman al prójimo. Pero no les importa que su prójimo vaya a la condenación y a la perdición. No les importa. Pero lo aman. Padre, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano y por mi hermana. Yo doy la vida. Pero lo ven camino a la perdición. No, yo, para que después piense mal de mí. No. Mejor no. Yo no me meto en problemas. Y Cristo se untó de nuestra miseria.
Miren lo que hizo hoy con los leprosos. Para la fe judía, estar cerca de un leproso, está el libro de Levítico, ahí están todas las normas, las leyes, y son palabra de Dios, están como palabra de Dios. Tocar un leproso, estar cerca de él, hablar con él, era perder la aceptación religiosa, la posibilidad de participar en el culto. Era arriesgarse a la exclusión y excomunión social y religiosa. Tanto miedo que nos da a veces que nos excluyan de ciertos grupos, que perdamos ciertas amistades. Yo recuerdo al principio que a mí me ordenaron sacerdote, en toda mi familia, primos, tíos, todos querían una Eucaristía con el Padre Omar. Y les tocaron a ellos las primeras y después, sí, se esfumaron, sí. Hay gente que dice que bueno, una Eucaristía con el Padre Omar, pero escucharle la homilía, eso sí hay que pensarlo mucho tiempo, ¿sí? Bueno, y es que el problema no soy yo qué hago si el Evangelio es muy claro, ¿sí? La iglesia es demasiado clara. Señor se arriesga por nosotros, por esos leprosos, asume el riesgo de ser excluido y de ser excomulgado. Esa es la misericordia que nosotros nos salva, porque Él nunca se va a avergonzar de nosotros, nunca. Por eso dice, el que se avergüence de mí en esta tierra, yo también me avergonzaré de él ante mi Padre de los cielos. Porque Él lo ha dado todo por nosotros. Nosotros debemos ser fieles al Señor, porque Él es nuestro pastor. No dependemos de nadie más. Y es tonto el cristiano que hoy la esté pensando 2 veces para entregarle al Señor y pensando ahí qué va a pensar este de mí. Y si de pronto me excluyen de este espacio y de pronto no me vuelven a dejar entrar acá y después de uno vuelven a saludar y si de pronto me quitan el afecto y el cariño por ser así, no, yo no asumo ese riesgo mejor. No lo asumas para que vea cómo te va a tocar el día del juicio. Porque el que se avergüence de mí en esta tierra, yo también me avergonzaré delante de mi Padre de los cielos. El testimonio del Papa Benedicto XVI es heroico. Miren, lo han mostrado hasta los medios de comunicación, como en una visita con los obispos alemanes ni lo volteaban a mirar. Varios de los obispos, y él les extendía la manito y se les veía el desprecio por encima. El biógrafo oficial de Benedicto XVI lo cuenta con autorización de él. Como cardenales furuñidos en espanto y en amargura cuando él fue elegido papa. No lo podían comprender. Ahí lo trae su biógrafo oficial, que fue autorizado. No todos los biógrafos de Benedicto XVI tuvieron la cercanía que tuvo Peter Seward, porque encontró el nombre. Al Papa Benedicto XVI lo manipulan mucho. A muchos les interesa la propaganda personal instrumentalizando a Benedicto XVI. Eso lo denunció el Papa Francisco. Y hoy, amantes de Benedicto XVI, hay cantidades, pero porque les satisface para sus propias apetencias. Pero que vivan como Él propuso que viviéramos, de amor a la verdad, pocos. Miren, este mundo ya está cansado de tanta palabrería. Necesitamos testimonio, hechos reales,
gente que verdaderamente ame al Señor. Católicos de verdad, que verdaderamente amen a la iglesia. No hagamos más daño. Porque una persona que se vuelve bla, 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 como decimos los paisas, bla, bla, bla y nada de paleta, eso no sirve en la iglesia. Eso hace mucho daño a la iglesia y hace mucho daño a la fe. A los sacerdotes, ¿de qué nos sirve dar discursos? Y a los obispos hermosísimos de la Eucaristía y tratar la Eucaristía de cualquier manera. A un predicador, ¿de qué le sirve? Llenarse de bla, 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 de amor a la Eucaristía y estropearla. Ser indiferente, insensible ante la presencia. Y eso se ve, eso es muy fácil verlo. A un católico, ¿de qué le sirve? Es que la Eucaristía es lo más lindo. Y deja que vuelvan delante de él nada al Señor en la Eucaristía. Porque cuando nosotros estamos en esos ambientes y nos quedamos callados, nos volvemos cómplices. Si tú conoces a un sacerdote que vive fríamente su relación con la Eucaristía y te quedas callado, después te van a pedir cuentas de eso. Porque si verdaderamente le amas, deberías decirle: Padre, cuide su trato con el Señor. Si la gente sabe que un sacerdote está llevando una vida doble y que no es una vida cristiana, lo sabe por el Evangelio, y se queda callado y no le dice nada, el Padre es muy amigo, él es muy amigo mío, pero hay cositas que no me gustan. Ah, sí, no me gusta esto, y ya se lo dijiste. No, Padre, yo no lo voy a decir. Hay gente así, amigos de obispos y todo eso. Padre, somos muy amigos de ellos. Hay cositas que no me gustan. La gente lo dice a uno. Yo escuchando, tantos años escuchando cosas, y muchas cosas de las que escucho yo sé que son así, porque a mí me ha tocado verlas. Yo por eso mejor hablo así, francamente, sí. Para que después en la vida eterna no me diga el Señor: ¿y por qué no dijiste? Y entonces la gente no sabe que se hacen cómplices. Hay que, con mucho amor, sobre todo siempre con el deseo de su salvación y de su buena relación con el Señor, hay que hacerlo. Pero cuando uno se va, por eso al principio de la Eucaristía le pedimos perdón al Señor por los pecados, palabra, obra y omisión. Hay mucho perro mudo en la iglesia. Y que lleguemos nosotros al juicio y nos diga el Señor: mira estas piedras, míralas, inertes, hablaron más que tú y no tienen boca. Uno se vuelve cómplice muy fácil. Uno no debe tener miedo a estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro defensor es el Señor, nuestro sustento es Él. Padre, es que me deja de hablar y me quita el cariño. ¿Y qué tiene? No te basta el cariño del Señor. No te basta que Él es tu pastor, tu protector, tu sustento. Padre, es que me quita el trabajo. Padre, es que me quita la aceptación. O sea que tú no vives por Dios, tú vives es por la aceptación. Ya lo entiendo. Bueno, tú eres libre, escoge lo que quieras, ¿sí? Si te gusta eso, pues vete detrás de eso. Así somos nosotros, el corazón es torcido hasta donde ya no más. Padre, es que yo amo tanto al Señor porque el Señor es todo para mí. Y después en depresión porque estas personas, Padre,
porque yo quería seguir al Señor, no me quieren hablar, y yo estoy haciendo todo lo posible para que nos entendamos, para que seamos uno, como el Padre y Jesús son uno, ¿sí? Y uno que en el error, por Dios, el Padre y el Hijo son uno en la verdad, en la pureza, en la santidad. Esas comuniones por ahí en el error, en el pecado, eso ya obedecía a otro que le gusta imitar a Dios, ¿sí? Y que también busca la comunión. Eso sí es más astuto porque se disfraza de Dios, se disfraza del Padre, se disfraza del Hijo, se disfraza del Espíritu Santo, se disfraza de la Virgen, se disfraza de San José, se disfraza de los santos. Tan fácil para nosotros hoy darnos cuenta de eso, es lo más fácil de la vida. Porque uno se va al Evangelio y uno se va dando cuenta dónde están esas fisionomías del Evangelio y dónde no están. Uno se va al catecismo sin estar siendo ni fiscal ni investigador, uno se da cuenta dónde está la fisionomía de un verdadero católico y dónde no. Eso es muy fácil. Usted coge el catecismo con seriedad y se da cuenta. El que no lo coge, pues no se va a dar cuenta. Es muy fácil darse cuenta uno por dónde está el anticristo y dónde está el verdadero Cristo. Es facilísimo. Entonces pidámosle al Señor. San Pablo le ha estado insistiendo a Tito que enseñe la sana doctrina y que se mantenga firme en esto. Para nosotros la esperanza más grande es que no dependemos de ninguna aceptación humana. Ese es el regalo más grande que nos pudo haber dado el Padre, porque el único Salvador es nuestro Señor, que se manifiesta en los sacramentos. La Iglesia nos lo entrega en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. ¿No les parece eso algo muy fabuloso? Hay gente que esto no les da esperanza, pobrecitos. Algunos sí, nos da alegría que nuestro Salvador sea Jesús Eucaristía y que esté en los sacramentos y que esté en el Evangelio. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso San Pablo le dice a Tito, mantente firme en esta verdad. Mantente firme porque nuestro Salvador es el Señor. Y el único que va a salvar a Colombia, que va a salvar al mundo. Ustedes se imaginan cuando nuestro presidente Petro, que está haciendo tantas cosas deshonestas y que le tendrá que dar tantas cuentas al Señor de lo que ha hecho frente a la vida, el aborto, la eutanasia, ideología de género y todo eso, como estos un día llegue y lo vea claro, porque vamos a orar mucho por él, a seguir orando por su conversión y su salvación, cuando como estos leprosos llega y le diga a él a Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de mí. ¿Ustedes se imaginan cuando él se arrepienta y le diga a Jesús que tenga compasión de él? Esto es fantástico. Pensar en esto es fabuloso. La lepra era la enfermedad más espantosa que podía haber. Y Jesús la curó, lo sanó. No va a poder sanar a un presidente como el nuestro. No va a poder salvar a un hombre como Maduro. Hay cristianos que ya perdieron la esperanza y que no creen que esto pueda ocurrir. Pobrecitos, ¿sí? Porque para Dios no hay ninguna lepra que no pueda ser sanada. Lo que pasa es que Dios nos quiere mostrar a todos que esto solamente lo puede hacer Él, como se lo dijo a San Francisco. El único que puedo salvar la obra soy yo. Miren, ¿por qué la iglesia está tan dividida hoy? Porque hay católicos de varios bandos, sobre todo de dos muy marcados. Unos libertinos que quieren aceptar de todo y creen que la salvación de la iglesia está ahí, volviendo a la iglesia inmoral, pervertida en los errores y en el pecado. Y entonces
Ellos ya se inventaron un Dios que acepta todo eso, que acepta el pecado, matrimonio homosexual, que acepta aborto, que acepta... Ellos ya se inventaron un Dios a su manera, ya tienen su Biblia. Y están los otros, el otro extremo, que creen que la iglesia se va a salvar aferrados a una cantidad, así como San Pablo, meticuloso. En eso, ninguno de los dos bandos está. Son los que tienen la certeza de que a la iglesia la salva solamente el Señor a través de los sacramentos. Y que es nuestro amor, nuestro fervor y nuestra fe en la Eucaristía y en los sacramentos. San Pablo está hablando aquí del sacramento del bautismo. Y entonces estos dicen, no, hay que estudiar, tenemos que aprendernos esto, tenemos que... creen que es Santo Tomás de Aquino el que va a salvar a la iglesia. Fue una ayuda muy grande, pero nunca, ni siquiera Santo Tomás se declaró el salvador de la iglesia. Algunos creen que es un movimiento laical el que la va a salvar, o una comunidad religiosa, un grupo de sacerdotes que andan... Si en eso tienen su esperanza, pobrecitos. Este obispo es el que la va a salvar. Este papa, no, menos mal el Papa Francisco tampoco se ha dado las ínfulas de eso. Algunos tenían la esperanza. Benedicto XVI, mientras estaba vivo, él va a hablar, él va a decir, y ya habló. Y ya hasta después de muerto nos dejó un libro póstumo donde dice que el único que salva a la iglesia es el Señor y los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Los que creen que esta obra la va a realizar solamente el Señor. ¿Se imaginan donde nuestra esperanza estuviera puesta en los hombres? Seríamos los más desgraciados y desdichados de la vida. Deprimidos y tristes tendríamos que andar por la vida así. Pero nuestra alegría es que hay una promesa y nos la hace nuestro Salvador. Y Él le dice a Pedro, ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Imagínense donde los hijos y las hijas del fiat pensáramos que esta obra depende de un superior o de una superiora. Seríamos los más desgraciados de la vida. Pensar que el futuro de los hijos del fiat o de las hijas del fiat depende de un superior o de una superiora. Se nos murieron dos. En plena pandemia, se murió nuestra fundadora y se murió la superiora de las hermanas. Menos mal nosotros tenemos, gracias a Dios, las elecciones de superiores periódicos cada 6 años. Y eso cambia, ¿sí? Es porque una obra de esta no depende de un ser humano. De ninguno, gracias a Dios. Y Dios va haciendo su trabajo y va purificando, y al que va, él va viendo que no trabaja rectamente, él mismo se encarga de, hasta uno se asombra, dice, Señor, y esta, sí, yo no pensaba, Señor, sí. ¿Por qué? Porque no me buscaban rectamente de corazón. Y todo el que no me busca de corazón, yo no lo puedo aceptar. ¿A quién estamos buscando nosotros? Eso se manifiesta en nuestra vida. Porque a veces el miedo nos traiciona y creemos que este cuento es nuestro. Ya sufrimiento que van a padecer quienes piensan así. Que para uno el estímulo de la alegría sea la prueba del sufrimiento. Esto es lo más hermoso que le puede pasar a uno en la vida. Pero que uno esté dependiendo de la aceptación humana. Yo le digo a la gente, hay gente que me dice, padre, yo cuando usted se pone a hablar así, mucha gente, no crean que es uno, mucha gente, y amigos me dicen, ya, padre, no ve que lo van a encerrar, lo van a callar, y yo, ¿y qué es que la gente acaso depende de mí? Depende del Señor. Imagínate, yo me creyera esas mentiras, sería el más desdichado y desgraciado de la vida. Nosotros dependemos del Señor. Yo no soy indispensable. Y es verdad, a mí mañana me pueden encerrar o matar. ¿Qué importa? Pues Cristo está vivo. Está vivo.
ha resucitado. ¿Y qué importa? Bueno, yo sé que ese es mi destino, sí. Entonces, ¿qué importa? Además, pues vivimos es para el cielo, no vivimos para esta tierra. Imagínense uno dependiendo de que lo acepte un superior, no lo acepte, ¿a qué se la pasa uno la vida? Todo ahora agradando a los hombres. No, debemos vivir para el Señor y amar. Por eso, como dice San Pablo, debemos someternos a las autoridades. Al Padre Pío injustamente las autoridades le dijeron, no siga hablando, no siga... Y él tranquilito se fue libremente. A Cristo las autoridades le dijeron, estás condenado a muerte. Y él tranquilo extendió las manos para que lo esposaran y lo mataran. ¿Por dónde camino? Les obedecían, por acá. Toma esa cruz, le dijeron esas autoridades y él la agarró. Cárgala tú, y la cargó. Llévala hasta el Calvario, allá la llevó. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Si tenemos un testimonio tan sublime, y eso provocó que todos se llenaran de miedo, la mayoría, y apostataran del Señor. Y él siguió caminando, obedeció. Ustedes y yo estamos dispuestos a eso. Ese es el camino de la redención, no es otro. ¿Quién está? Me decía una vez mi director espiritual, ¡mi hijito! Porque cuando al principio me pusieron a prestar este servicio en la comunidad de autoridad, ¡mi hijito! Los superiores están condenados a estar solos, a ser incomprendidos. Nunca vayas a caer en la tentación de hacer las cosas para que te entiendan. Renegarías del Señor. Tienes que ser fiel a la verdad. Menos mal Dios me dio un director espiritual muy sabio, sí. Porque él siempre me dice, porque si no te vendes. Y si te vendes por 2 pesos en este mundo, te pierdes la vida eterna. Cuidado, él me advierte mucho, cuidado, te vendes. Tienes que considerar todo pérdida en eso tan extraordinario que es ganar a Cristo el Señor. ¿Estamos dispuestos? El cielo nos está esperando, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. La distancia que nos separa del cielo, de la vida eterna, de la vida con el Señor, del reino de los cielos, es más corta que el ancho de un hilo. Es más angosta que el ancho de un hilo. Depende de la obediencia que nosotros tengamos con el Señor.